Mi hermano se acostó con mi prometida durante su despedida de soltera. Encontré la prueba en video y me fui sin decir una palabra. Lo que vino después destrozó sus vidas perfectas para siempre. Soy Daniel, tengo 32 años, y hace unos meses mi vida se fue al diablo. Pensaba que lo tenía todo, un trabajo sólido como analista financiero, una prometida increíble llamada Aurora y una familia que, aunque no era ideal, parecía funcionar. Pero todo eso se derrumbó cuando recibí un USB anónimo que me mostró la verdad. Conocí a Aurora hace 3 años en una conferencia en Seattle. Ella trabajaba como asistente de un ejecutivo, y yo estaba presentando un informe aburrido sobre inversiones. No soy el tipo que destaca, soy callado, más de números que de charlas. Pero Aurora era diferente. Su risa y sus ojos verdes me atraparon desde el primer momento. Empezamos a salir, y 2 años después le pedí matrimonio en un viaje a la costa. Dijo que sí, y creí que mi vida estaba en orden. Mi hermano menor, Adrián, de 28 años, era todo lo que yo no. Carismático, divertido, el alma de cualquier fiesta. Mis padres siempre lo prefirieron. Mientras yo me mataba estudiando, él pasaba con lo mínimo y una sonrisa. Lo quería, era mi hermano, pero siempre hubo una sombra entre nosotros. Yo era el responsable, el que cumplía, mientras él vivía sin preocupaciones. La boda estaba a 3 meses. Aurora y yo pasábamos noches planeando, un lugar bonito en las afueras, invitaciones elegantes, un pastel de limón que ella adoraba. Todo parecía perfecto. La despedida de soltera de Aurora fue una semana antes de que todo cambiara. Dijo que sería algo tranquilo, solo una noche con sus amigas en un bar. Le creí, nunca tuve razones para dudar. Adrián organizó mi despedida, una noche de póker con amigos, incluido Luis, mi mejor amigo de la universidad. Fue relajada, pero noté a Adrián raro, más callado, como si escondiera algo. Le pregunté qué pasaba, y se rió, cambiando de tema. No insistí. 2 días después, llegó un sobre sin remitente. Mi nombre escrito en letras negras, un USB dentro y una nota. Lo siento, pero necesitas saber la verdad. Pensé que era una broma, pero algo me dio mala espina. Conecté el USB a mi laptop. Había un video de 12 minutos. Lo abrí y mi mundo se rompió. Era una habitación de hotel, luces bajas, risas. Reconocí la voz de Aurora, borracha, hablando con alguien. La cámara se movió y vi a Adrián, mi hermano. Estaban muy cerca, tocándose como si nadie más existiera. Luego se besaron, un beso que no era un error. El video terminó con ellos entrando a una habitación, cerrando la puerta. Me quedé mirando la pantalla, sin moverme. No lloré ni grité, solo sentí un vacío que no explico. Aurora, la mujer que amaba, y Adrián, mi propio hermano, me habían traicionado. Repetí el video, buscando algo que dijera que era falso, pero todo era claro: la ropa de Aurora, el tatuaje de Adrián, la habitación del hotel donde ella dijo que estaría con sus amigas. No dormí esa noche. Al día siguiente, decidí no confrontarlos. No quería escuchar excusas. Siempre he sido el que planea, el que piensa antes de actuar, y esta vez no sería diferente. Si creían que podían joderme y seguir como si nada, estaban equivocados. Lo primero que hice fue cancelar la boda. Llamé al organizador y dije que no seguía. No expliqué nada, solo corté. Luego fui al banco. Hace años manejaba un fideicomiso familiar que mis padres me confiaron. Lo había hecho crecer con mis inversiones, pero yo tenía control total. Ese día, transferí todo a una cuenta personal. Era legal, aunque sabía que los dejaría en una situación difícil. No paré ahí. Copié el video en otro USB y lo envié a los padres de Aurora. Ellos eran estrictos, obsesionados con la reputación. Sabía que no lo tomarían a la ligera. También lo mandé a un par de amigos cercanos de ella, los que la veían como perfecta. No sé si fue por venganza o por sacar la verdad, pero lo hice. Esa noche, metí lo esencial en una maleta, dejé las llaves de mi apartamento y me fui. No dejé notas, no llamé a nadie. Conduje hasta Portland, donde vive Luis. Le dije que necesitaba un lugar por un tiempo. No dio detalles, solo me abrió la puerta y me pasó una cerveza. Aurora y Adrián intentaron contactarme. Ella dejó mensajes llorando, diciendo que estaba borracha, que lo sentía. Adrián fue más frío, casi justificándose. No respondí. Bloqueé sus números, borré sus correos. Mis padres también llamaron, pero solo hablaban del fideicomiso, no de lo que pasó. Eso me dolió más de lo que esperaba. No sé qué viene ahora, pero algo me dice que esto no termina aquí. Los primeros días en Portland fueron raros. No quería hablar con nadie, pero Luis no me dejó hundirme. Me arrastró a desayunar a un diner cutre, me hizo ver partidos de baloncesto que no me interesaban,
y poco a poco me sacó del pozo. No le conté todo, solo lo básico, que Aurora y Adrián me la jugaron, que cancelé la boda y me largué. No mencioné el fideicomiso ni los USB que envié. Eso era demasiado, incluso para él. Una semana después, recibí un correo de Sofie, la dama de honor de Aurora. Me dijo que ella grabó el video. Estaba borracha esa noche, como todos, pero vio a Aurora y Adrián tonteando y sacó el teléfono por instinto. Dijo que no podía dejar que me casara sin saberlo. Me pidió no decirle a nadie que fue ella. Le respondí con un gracias seco y borré el correo. No quería más recordatorios de esa noche. Aurora no paraba de intentar contactarme. Cambió de número un par de veces, dejando mensajes de voz que borraba sin escuchar. Adrián también, pero sus mensajes eran distintos, casi arrogantes, como si pensara que podía convencerme de olvidar todo. Mis padres me escribieron correos preguntando por el fideicomiso, diciendo que necesitaban el dinero para arreglar cosas. Ni una palabra sobre la traición. Eso me dejó claro dónde estaban sus prioridades. Decidí cortar todo contacto. Cambié mi número, cerré mis redes sociales y me enfoqué en reconstruir mi vida. Luis me presentó a un amigo suyo, Greg, que trabajaba en una firma financiera más grande que la mía. Greg estaba buscando a alguien con mi experiencia, y después de una entrevista y un par de cafés, me ofrecieron un puesto mejor pagado, con más responsabilidad. Acepté sin dudar. Era una oportunidad para empezar de verdad, para dejar atrás la sombra de mi vieja vida. En el trabajo conocí a Victoria. Era del departamento de marketing, una mujer tranquila, con una sonrisa que no prometía más de lo que podía dar. No era como Aurora, que llenaba una habitación con su energía. Victoria era más real, alguien con quien podía hablar sin sentir que estaba en una competencia. Una noche, después de una reunión que se alargó, terminamos tomando algo en un bar cerca de la oficina. Hablamos de todo menos de mi pasado. Fue la primera vez en semanas que me reí de verdad. Mientras yo empezaba a encontrar mi lugar, las cosas se desmoronaban para Aurora y Adrián. Sofie, que seguía en contacto con algunos de los amigos de Aurora, me escribió un día para contarme lo que pasaba. No le pedí que lo hiciera, pero supongo que sentía algo de culpa por el video. Dijo que los padres de Aurora estaban furiosos. Habían visto el video que les envié y cortaron todo contacto con ella. Para ellos, la reputación no era todo, y Aurora había manchado el nombre de la familia. Sus amigos también se alejaron, algunos por el video, otros porque Aurora empezó a actuar errática, culpando a todos menos a sí misma. Adrián no estaba mejor. Sin el fideicomiso, mis padres no podían seguir manteniéndolo como antes. Siempre había vivido por encima de sus posibilidades, confiando en que el dinero de la familia estaría ahí para rescatarlo. Ahora, sin ese respaldo, estaba atrapado. Sofía dijo que había perdido su trabajo en una agencia de publicidad porque llegaba tarde o borracho. Mis padres intentaron presionarme por el fideicomiso, pero no había nada que pudieran hacer. Legalmente, todo estaba a mi nombre, y no iba a ceder. No me sentía bien por lo que había hecho, pero tampoco me arrepentía. Ellos tomaron sus decisiones, y yo las mías. Por primera vez, sentía que tenía el control. Pero el pasado no me dejaba en paz. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje de mi madre. No era largo, pero cada palabra me dolió como un golpe. Daniel, ¿cómo pudiste hacer esto? El dinero del fideicomiso era para todos, no solo para ti. Adrián está perdido, y Aurora está destrozada. Espero que estés contento con lo que has causado. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo que Adrián y Aurora hicieron. Solo culpa. Leí el correo una vez más y lo borré. No respondí. No valía la pena. Las semanas pasaron, y mi vida en Portland empezó a tomar forma. Victoria y yo nos veíamos más seguido, aunque no le había contado toda la historia. No quería cargar eso en una relación que apenas comenzaba. Luis seguía siendo mi ancla, siempre con una broma o una invitación a salir para no dejarme pensar demasiado. Pero, aunque las cosas iban bien, había algo que no me dejaba tranquilo. Sentía que faltaba algo, que la historia no estaba cerrada. Una tarde, mientras tomaba un café con Victoria,
recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Era Sofie. Su voz sonaba nerviosa, como si no quisiera estar hablando. Daniel, no sé si debería contarte esto, pero Aurora está buscándote. Está obsesionada con encontrarte y explicarse. Dice que no puede seguir adelante hasta que hagas las paces con ella. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Una parte de mí quería enfrentarla, gritarle todo lo que había guardado. Pero otra parte, la que había aprendido a protegerse, sabía que no valía la pena. Le dije a Sofía que no quería saber más, que no me contactara de nuevo. Colgué y miré a Victoria, que me observaba con curiosidad pero sin presionar. Le dije que era una llamada de trabajo y cambiamos de tema. No quería que mi pasado la tocara. Esa noche, no pude dormir. La idea de Aurora buscándome me ponía los nervios de punta. No era miedo, era más bien rabia. ¿Cómo se atrevía a pensar que tenía derecho a una explicación después de lo que hizo? Y Adrián, donde estaba en todo esto, seguía actuando como si nada, esperando que alguien lo rescatara. Decidí que necesitaba hacer algo para cerrar esa puerta de una vez. No podía seguir mirando por encima del hombro, esperando que el pasado me alcanzara. La mañana siguiente, llamé a un abogado amigo de Greg. Le conté lo del fideicomiso y le pedí que revisara todo para asegurarme de que mis padres o Adrián no pudieran reclamar nada. Me dijo que todo estaba en orden, que no había forma de que me tocaran legalmente. Eso me dio algo de paz, pero no era suficiente. Pensé en el video. Había una copia en mi laptop, guardada en una carpeta que no había abierto desde que me fui. Lo reproduje una vez más, no porque quisiera torturarme, sino para recordarme por qué había hecho todo esto. Cada risa, cada mirada entre Aurora y Adrián, me confirmaba que no había vuelta atrás. Pero esta vez, noté algo que no había visto antes. En el fondo del video, apenas visible, estaba Sofie, sosteniendo su teléfono, grabando. Me dio escalofríos pensar en cómo todo había sucedido, como una decisión borracha de una noche cambió tantas vidas. Decidí que no quería seguir cargando con eso. Borré el video de mi laptop. No necesitaba guardarlo, ya había hecho lo que tenía que hacer. Pero algo me decía que Aurora y Adrián no iban a dejar las cosas así. Sofía había dicho que Aurora estaba obsesionada, y Adrián nunca fue de los que aceptan las consecuencias. Un par de días después, Luis me invitó a una barbacoa en su casa. Victoria vino, y por un momento, me sentí normal. Reíamos, comíamos, y el mundo parecía un lugar menos roto. Pero entonces, mientras ayudaba a Luis a limpiar, me dijo algo que me dejó frío. Oye, Dan, no quería decir nada, pero ayer vi a un tipo rondando tu edificio. Parecía que preguntaba por ti. No lo reconocí, pero me dio mala espina. Mi primer pensamiento fue Adrián. No le dije nada a Luis, solo asentí y seguí lavando platos. Pero por dentro, mi cabeza iba a mil. ¿Era él? ¿O era alguien que Aurora había enviado? No podía seguir ignorando esto. Tenía que estar preparado. Esa noche, le conté a Victoria una versión suave de la historia. No todo, solo que mi ex y mi hermano me habían traicionado, y que por eso me mudé. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo dijo, hiciste lo que tenías que hacer. Ahora protégelo. Sus palabras se quedaron conmigo. Tenía razón. Había construido algo nuevo, y no iba a dejar que lo destruyeran. No sé qué va a pasar, pero siento que el pasado está más cerca de lo que quiero admitir. Y esta vez, no voy a huir. Al día siguiente, hablé con el conserje de mi edificio. Le pedí que estuviera atento a cualquier extraño preguntando por mí. También instalé una cámara de seguridad barata en la entrada de mi apartamento. No era mucho, pero me hacía sentir un poco más en control. En el trabajo, seguí con mi rutina, aunque no podía evitar mirar mi teléfono cada hora, esperando otro mensaje o llamada que no quería responder. Victoria notó que estaba distraído, pero no presionó. Solo me apretó la mano una noche mientras veíamos una película y dijo, si necesitas hablar, aquí estoy. Eso fue suficiente para mantenerme cuerdo. Una semana después, el pasado llegó a mi puerta. Literalmente.
Era un sábado por la mañana, y estaba haciendo café cuando alguien tocó el timbre. Miré por la cámara y ahí estaba Adrián, con una sudadera vieja y la cara demacrada. No parecía el tipo carismático que siempre había sido. Parecía derrotado. Por un segundo, pensé en no abrir, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar esta mierda de una vez. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Nos quedamos en el pasillo, como si ese espacio neutral fuera lo único que nos mantenía civilizados. Daniel, dijo, con la voz baja. Necesitamos hablar. No hay nada que hablar, respondí, cruzado de brazos. Dijiste todo lo que tenías que decir en ese video. Se quedó callado, mirando el suelo. Luego levantó la vista, y por primera vez vi algo parecido a arrepentimiento en sus ojos. Estaba borracho. Fue un error. No quería hacerte daño. Un error. Me reí, pero no había humor en mi risa. Te acostaste con mi prometida, Adrián. Eso no es un error. Es una elección, intentó explicarse, diciendo que Aurora lo buscó, que estaba fuera de control esa noche, que no pensó en las consecuencias. Cada palabra que salía de su boca me hacía hervir la sangre. No era solo lo que hizo, era que todavía intentaba justificarlo, como si yo fuera el que tenía que entenderlo. Lo corté, no me interesa tu versión. Lo vi todo. ¿Y ahora, qué, vienes a pedirme perdón, o quieres el dinero del fideicomiso? Se puso tenso cuando mencioné el dinero. Ahí estaba la verdadera razón. Dijo que mis padres estaban en problemas, que sin el fideicomiso no podían mantener la casa, que él no tenía trabajo estable. Tú controlas ese dinero, Daniel. Puedes ayudarnos. ¿Somos familia? ¿Familia? La palabra me supo a veneno. Dejaste de ser mi familia cuando te metiste con Aurora. Y mis padres dejaron de serlo cuando te defendieron en lugar de preguntarme cómo estaba yo. No respondió. Solo se quedó ahí, con las manos en los bolsillos, como un niño esperando que lo rescaten. Pero no iba a ceder. Le dije que se fuera y que no volviera. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. Por un momento, pensé que eso sería todo, que Adrián se rendiría. Pero no fue tan simple. Esa misma tarde, recibí un mensaje de Aurora. Había conseguido mi nuevo número, no sé cómo. Era un texto largo, lleno de disculpas y súplicas. Decía que estaba destruida, que sus padres no le hablaban, que sus amigos la habían abandonado, que no podía vivir con la culpa. Terminaba pidiéndome que nos viéramos, que necesitaba explicarse en persona. No respondí, pero el mensaje me dejó inquieto. No quería volver a verla, pero una parte de mí seguía preguntándose cómo alguien que amé tanto pudo hacerme esto. Hablé con Luis esa noche. Le conté lo de Adrián y el mensaje de Aurora. Me escuchó, como siempre, y luego dijo algo que se me quedó grabado: no les debes nada, Dan. Ni explicaciones, ni perdón, ni una segunda oportunidad. Tú decides cómo termina esto. Tenía razón. Había pasado meses dejando que el pasado me persiguiera, pero era hora de tomar las riendas. Decidí que no me iba a esconder más. Si Aurora quería encontrarme, que lo intentara, pero no le iba a dar el poder de arrastrarme de vuelta a su drama. Borré su mensaje y bloqueé el número. Luego, llamé a mi abogado y le pedí que enviara una carta formal a mis padres, explicando que el fideicomiso ya no existía para ellos. No di detalles, solo dejé claro que no había vuelta atrás. Sabía que eso los destrozaría, pero ellos habían elegido su bando. Las semanas siguientes fueron más tranquilas. Me enfoqué en mi trabajo, que iba mejor que nunca. Mi jefe me dio más responsabilidades, y empecé a liderar un equipo pequeño. Era la primera vez que sentía que mi esfuerzo valía algo más que un sueldo. Victoria y yo seguimos viéndonos, y poco a poco le conté más sobre lo que pasó. No todo, pero lo suficiente para que entendiera por qué a veces me ponía distante. Ella no juzgó, no pidió más de lo que estaba lista para dar. Con ella, sentía que podía ser yo mismo, sin máscaras. Un día, mientras almorzábamos, me preguntó qué quería a largo plazo. No supe qué responder. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a Aurora, la boda, la familia. Ahora, sin eso,
tenía que decidir quién quería ser. Le dije que quería paz, un lugar donde no tuviera que mirar por encima del hombro. Ella sonrió y dijo, entonces constrúyelo. Nadie lo va a hacer por ti. Eso me dio una idea. Había ahorrado una buena cantidad entre el fideicomiso y mi nuevo trabajo. Decidí invertir en algo para mí, una casa pequeña en las afueras de Portland, con un patio grande y espacio para respirar. No era lujosa, pero era mía. Luis y Victoria me ayudaron a mudarme, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un hogar. Un año después de todo, recibí una carta de mi madre. No era un correo, sino una carta escrita a mano, algo que no esperaba. La abrí con las manos temblando, no por miedo, sino por curiosidad. Era larga, llena de reproches. Me culpaba por destruir a la familia, por dejar a Adrián sin nada, por arruinar la vida de Aurora. Decía que yo era egoísta, que el dinero del fideicomiso era de todos, que debería sentirme avergonzado. Ni una palabra de disculpa, ni un reconocimiento de lo que hicieron. Solo culpa. Leí la carta una vez, luego otra. Me senté en el patio de mi casa, con un café en la mano, y la quemé. Vi las llamas consumir el papel, y con cada pedazo que se convertía en cenizas, sentía que una parte de mí se liberaba. No era solo la carta, era todo, el dolor, la traición, la sensación de no ser suficiente. Lo dejé ir, no volví a saber de Adrián ni de Aurora directamente. Luis, que todavía tenía contacto con algunos amigos de mi ciudad vieja, me contó que Adrián estaba trabajando en un bar, apenas sobreviviendo. Aurora se había mudado a otra ciudad, pero nadie sabía mucho más. Mis padres seguían en su casa, pero habían tenido que vender algunas cosas para mantenerse. No sentí satisfacción al saberlo, solo una especie de alivio distante. Sus vidas habían cambiado, igual que la mía. Mi vida en Portland no era perfecta, pero era mía. Mi trabajo iba bien, y mi equipo me respetaba. Victoria y yo seguimos construyendo algo, sin prisas, pero con una confianza que no había sentido antes. Luis seguía siendo el mismo, siempre con una broma o un plan para sacarme de casa. Incluso adopté un perro, un mestizo desgarbado que encontré en un refugio. Lo llamé Max, y se convirtió en mi compañero de caminatas matutinas. A veces, cuando estoy solo, pienso en cómo todo pudo haber sido diferente. Si no hubiera recibido ese USB, si no hubiera visto el video, tal vez estaría casado con Aurora, viviendo una mentira. Pero no me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé, desde cancelar la boda hasta quemar esa carta, me trajo aquí. Y aquí, por primera vez, me siento libre. No sé si Adrián o Aurora alguna vez entenderán el daño que hicieron. No sé si mis padres alguna vez se preguntarán por qué perdieron a su hijo. Pero no necesito sus respuestas. Tengo las mías. Y con eso, puedo seguir adelante.